¿Qué significa sacrificio? Podemos llegar a pensar muchas cosas, tener muchas ideas. Ese concepto de abnegación, de dar la vida por otro, cuando lo hablamos en nuestro plano terrenal, en nuestra vida cotidiana, cuando renunciamos a algo a favor de otro. Ese es el pensamiento que tenemos básicamente de sacrificio. Un pensamiento que a veces está escondido un poquito de falsa humildad, que lo decimos ya sea de nosotros mismos o hablando de un tercero, lo decimos como, mirá vos qué persona, mirá vos qué valiente, mirá el honor, la honorabilidad de esta persona, lo que hizo, lo que fue capaz de hacer, el sacrificio que está haciendo. Esa expresión tan común que seguramente la escuchó alguna vez o se la han dicho o la dijo, de aquellos padres que hacen el sacrificio por sus hijos, para que sus hijos tengan un mejor pasar, para que sus hijos tengan un futuro mejor. Puede estar incluso eso escondido un poco dentro de la falsa humildad. Y en el tema puntual de lo que es padres e hijos, yo como padre le voy a decir que uno no hace un sacrificio. Y capaz que le estoy rompiendo su propia estructura o su propia teología personal, o capaz que de golpe está diciendo, pero ¿cómo? Mirá todo lo que yo hago, mirá los renunciamientos que hago. Hace tantos años que no me compro ropa, no me compro zapatos, no me compro zapatillas. Todo lo hago por mis hijos. ¿Y cómo? Si he llegado en algún momento, a alguno le habrá tocado, a nosotros nos tocó. He llegado en algún momento de sacarme comida de la boca para darle a mis hijos. He llegado a estar comprando simplemente para ellos y yo conformarme con algo. Tal vez como decían antiguamente, mate cocido y pan duro a la noche, para darle un poquito de tono más melodramático y poético. Pero si usted lo hizo, puede ser que lo haya hecho o no, repito, nosotros lo hicimos. Si usted lo hizo, no es un sacrificio, es su obligación como padre. Es parte del ser padre. Es parte de la misma, del día que nace un hijo, viene el mismo paquete, el mismo contrato. Y si no lo hace ante la necesidad, bueno, no es padre. Porque precisamente incluso la Biblia dice, los padres proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Pero el concepto bíblico de sacrificio pasa por otro lado. La señora Real Academia Española de la Lengua dice que el sacrificio es ofrenda a una divinidad en señal de homenaje o expiación. O sea, lo que nosotros conocemos en la iglesia o en cualquier culto, incluso pagano, lo puedo haber visto en películas, en lo que sea, un animal normalmente o una persona que se entrega en sacrificio para honrar a un dios. Y como sinónimo de sacrificio, inmolación, holocausto, martirio, oblación, ofrenda, expiación. Y esa palabrita expiación es con la que me quiero quedar en este concepto de sacrificio, porque es la palabra que mejor define lo que fue la obra de la cruz, el sacrificio de Jesús, lo que fue lo que él hizo a favor de su pueblo. En estas 12 reuniones que pasaron, parece que fue más, ya no sé por qué, será que ya estoy recontra cansado, que parece que fue más, pero fueron 2, miércoles, jueves, hoy viernes, ¿no? Hoy es la tercera. En las 2 reuniones que pasamos, si no me equivoco, en las 2 reuniones estuvimos hablando respecto del evento de la primer Pascua, cuando el Señor envía a Moisés para traer libertad a Egipto. Entonces, después de todos los acontecimientos, de todas las plagas y todas las cosas que, si usted lo leyó en otro momento, porque en esta ocasión no le hemos dado lugar, de todas las cosas que fueron sucediendo en Egipto, cómo Dios confrontó al faraón egipcio, cómo Moisés confrontó a egipcio también al mismo tiempo. Llega la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, con la cual Dios iba a definitivamente romper el corazón de Faraón para que se diera cuenta quién era Dios y cuál era el poder de Dios. Ese era el fin de todo, de las 10 plagas, y la última, el único propósito no era tampoco sacar al pueblo, era que Faraón reconozca el nivel del poderío que tenía el Señor, que tiene Dios. Y en esa última, la noche previa de esa última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, cuando el ángel de la muerte iba a venir sobre la tierra a matar a todos, algo que hablamos ayer, Dios manda a su pueblo que se prepare, que tenía que tener un cordero o un cabrito y guardarlo. Bueno, eso ya lo hemos hablado todos estos días. Eso precisamente, ese sacrificio, ese que permanente está como figura a lo largo de toda la Biblia.
La Real Academia dice, un animal o algo, un ser vivo que se ofrende a una divinidad. Y la Biblia lo está mostrando. A lo largo de todo el sistema de sacrificios, si usted ya leyó Levítico, pasando la parte aburrida y densa, si leyó algo de Números, también Éxodo y seguramente también en Deuteronomio, si no me quiero equivocar, habrá leído todos los sacrificios y con los requisitos de cómo se tenía que presentar tal cosa y de qué manera, qué tipo de animal, y si eras pobre, qué tipo de animal tenías que presentar delante del Señor, y para esta ocasión tal cosa y para esta otra ocasión tal cosa, y si hay que ofrecer, o sea, una cosa totalmente aburrida, densa, que uno le da ganas, y sea sincero, le da ganas de leerlo por encima y llegar. O no, hay una parte que sí, esta, Números. Dígame si usted se lee todos los nombres. Claro, viejo, escuchame una cosa. Yo los leí, una vez me los leí todos, uno por uno, pero ¿sabe por qué? A ver si en el medio había algo escondido, si había alguna frase especial, si hacía alguna referencia a algún otro. Pero una vez que ya sabía que en todo esto solamente nombres impronunciables, entonces listo, llegaste ahí, acá, ya está, ya lo pasamos por alto y suficiente. Bueno, algo así pasa con los sacrificios. Y entre todo el sistema de sacrificios y todas las leyes de sacrificios, hay uno que entra a ser de los más importantes, porque era de esos de la característica que se hacía una vez al año, ese sacrificio anual. El sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón al comienzo, solamente él podía hacerlo entrando al tabernáculo, que después sería el templo, al lugar santo, al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia del Señor, donde habitaba físicamente la presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí y presentar un animal a favor suyo y a favor de todo el pueblo, para conseguir una vez por año. Mire qué piola esto, ¿no? Había un montón de otros sacrificios, por si lastimaste, si robaste, si te enfermaste, si qué sé yo, de todas cosas, por si un día cometiste un error, por si, de todo. Pero este era para limpiar los pecados de todo el pueblo y del sacerdote de todo el año. O sea, llegaba ese día, bueno, todos los pecados que cometiste a lo largo de todo este año, hoy se cancelan. Lo interesante es que, y también nos sirve para entenderlo hoy, ¿no? Que al día siguiente, o sea, anoche, Aarón entró al lugar santísimo, presentó el sacrificio, quedaste libre deuda, empezaste de nuevo, borrón y cuenta nueva, ya te hicieron moratoria, no tenés ninguna deuda de patente. Pero al día siguiente empezó a correr otra vez la cuenta. Entonces, después de eso, una vez nuevamente, después de un año, recién podía acceder al perdón por los pecados. Esa condición, ese sacrificio expiatorio, así como es el que se llama, es el que Jesús vino a cumplir en sí mismo. Levítico 16:15 dice este sacrificio expiatorio: Aarón degollará al macho cabrío de sacrificio por el perdón en favor del pueblo, llevará su sangre detrás de la cortina, el velo que separaba la presencia del Señor, y hará con esa sangre, que lo mencionó Gastón al hacer la apertura, el velo, y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo, la rociará sobre y delante de la tapa del arca. Así purificará el santuario de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión, el tabernáculo, futuro templo, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 20, cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará al macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto. Por medio de un hombre designado para esto, el hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Repito, le vuelvo a decir, Jesús cumplió en su vida, en realidad en su muerte, cumplió estas dos funciones de sacrificio expiatorio. Como le dije ayer, si me extiendo un poquito en estos temas, son para que conozcamos realmente cuáles eran las causas de por qué pasaron algunas cosas, conozcamos incluso un poquito más acerca de nuestra fe, y para que en esta noche usted sepa por qué necesita a Jesucristo y por qué fue necesario que Jesús muera en la cruz. Porque yo recuerdo, cuando era chico, no conocía al Señor,
pero mi abuela era muy de ir a la iglesia, muy católica, y yo estaba mucho con ella. Entonces me llevaba todos los domingos a la misa, y en la casa tenía un montón de imágenes y libritos y no me acuerdo bien qué cosas. Y recuerdo que una vez me mostró una imagen donde estaba Jesús crucificado. Yo no sé, tendría 7, 8 años, no recuerdo exactamente. Pero sí recuerdo que yo lo vi y me puse a llorar porque lo veía que estaba sufriendo, que era un hombre que estaba sufriendo y estaba clavado y no sabía por qué. Entonces le pregunté a mi abuela, ¿por qué está clavado? Y la gallega no tenía ni la más pálida idea de por qué estaba clavado Jesús ahí. Entonces lo único que dijo es, porque los romanos lo mataron. Mira vos, qué interesante. Pero usted tiene que saber, nosotros tenemos que saber cómo es que funcionaba la ley, cómo era el sistema y por qué es que fue necesario que Jesús pasara todo lo que pasó y terminara muriendo en esa cruz. Él fue el sacrificio expiatorio, el que derramó su sangre. Primeramente, en segundo lugar en realidad, porque primeramente fue junto con cuando fue torturado, cuando recibió los casi 40 latigazos, ahí empezó a derramar su sangre sobre la tierra, y después en la cruz, cuando le clavan la lanza en el costado, cuando ya tenía la corona de espinas clavada en su cabeza, y como normalmente se lo dibuja, o aquellas imágenes antiguas, las estatuas antiguas que hay, que le dibujan y tiene sangre sobre el rostro, de esa manera la sangre de Cristo estaba impactando sobre él y a través de él, sobre la tierra, y por lo tanto llegando a toda la humanidad. Y al mismo tiempo, cuando Jesús murió, cuando fue crucificado, fue llevado, usted esto lo va a conocer porque lo habrá leído, se lo habrán contado, que fue llevado al Gólgota, que era como un monte en el cual se ponían ahí las cruces donde condenaban y mataban a los reos, a los presos. Después de haber sido juzgado dentro de la ciudad, fue llevado al Gólgota. ¿Y dónde estaba el Gólgota? Y el Gólgota, estaba fuera de la ciudad. Tenía que salir de Jerusalén y tenía que adentrarse en el desierto. Y estando en el desierto, ahí es donde clavaban las cruces y ahí es donde Jesús murió. Del mismo modo, después cuando Jesús resucita, esto es spoiler porque le cuento que Jesús resucitó, pero vamos a hablar de eso mañana, así que usted haga de cuenta que no sabe que Jesús resucitó. Cuando Él resucita, antes de ascender, Él empieza a caminar por el desierto y vivo desde el desierto asciende a la presencia de Dios, porque termina diciendo este texto que yo recién le leí, que el otro animal vivo se iba a meter en el desierto para llevar los pecados de todo el pueblo. Una cuestión muy simbólica, muy figurativa, pero que representa a Jesús trayendo perdón de pecados para cada uno y echando fuera, haciendo desaparecer todo aquel pecado que estaba en nuestras vidas, en este caso era el del pueblo. ¿Por qué la sangre del animal que se mataba tenía que ser rociada sobre la tapa del arca? El arca, yo le recuerdo, si lo sabe, y si no lo sabe le explico. Si vio, se me fue el nombre, 1, 2, 3, que venga el nombre de la película. Gracias. Si vio alguna de las, Pedro siempre tiene ahí si vio Indiana Jones, En busca del arca perdida, levante la mano si alguien vio esa película. ¿Y los demás cómo no vieron esas películas? Pero son películas de verdad, no como otras cosas que pasan ahora. Tiene que ver esa película. Hoy estaba viendo un video de un programa de radio, le estaban haciendo una entrevista a un famoso, no me acuerdo quién era, y el conductor del programa de radio empezó a hacer algunas referencias, así como frases graciosas, no sé de qué hablaba, después me di cuenta, no las recordaba. Y le dice, ¿sabés de qué es? ¿Sabés de qué es? Y el otro dice, ni idea. Dice, Emilio Dizzi, en Los Bañeros, qué sé yo. Y yo digo, ay, qué películas malas que eran. ¿Vio alguna película de Los Bañeros? ¿Ves esa película? No ve Indiana Jones. Dejate hinchar. Yo me las vi todas en el cine, pero eran malas de verdad, Le cuento otra cosa, voy a hacer acá confesión de pecado para que el Señor limpie mi alma. Me vi todas las películas de Palito en el cine. Yo era chiquito, época militar, bueno, la primera y la segunda, porque pasé las dos. Yo era chiquito y todas las películas donde Palito, con balá, donde eran marineros, policías, soldados del ejército, ya no sé, eran vikingos, qué sé yo, todas esas películas me las vi. ¿Cómo no va a haber Indiana Jones? Por favor.
Entonces, cuando él está, Indiana Jones, Harrison Ford está buscando el arca perdida que está buscando es el arca llamada el arca de la alianza o arca del pacto. Es esta arca que Moisés y Aarón tenían en el tabernáculo y donde dentro de ella se manifestaba la presencia del Señor. Porque hay un mito alrededor sobre el arca que después de que Jerusalén fue capturada por Roma, el arca desapareció. Y sí desapareció porque Dios se encargó que desapareciera. Entonces el mito está que alguien la puede llegar a tener y aquel que tenga el arca de Dios, entonces se va a convertir en el rey del universo, emperador del mundo, qué sé yo, no sé, Pinky Cerebro y todo lo demás. No está, Dios se encargó de que no estuviera más, de que desapareciera. Ese arca, mejor todavía, si vio esa película, la escena final de esa película, ¿la recuerda? Está ahí, están los nazis en el medio. Está no me acuerdo si era Hitler o alguno de la comitiva, estaba ahí delante y se les ocurre abrir el arca. Y cuando abre la tapa del arca, bueno, poco menos que fue una hecatombe nuclear. Empezó a salir de todo, rayos de todo de dentro del arca y ahí quedaron todos consumidos, literalmente. Se consumieron todos, no quedó nada, quedaron hechos cenizas, porque era el arca de la presencia de Dios. Bueno, ese arca originalmente estaba en el tabernáculo. Ese arca era donde se presentaban los sacrificios y ese arca contenía algunas cosas dentro y algunas cosas por encima. Ese arca, la ley decía que cuando se presentaba este animal en expiación, cuando se lo mataba, con la sangre del animal había que untar pincel, en realidad rama de hisopo, y había que untar sobre la tapa del arca y también en los costados y después en otros lugares que no da para seguir leyendo o contando esa historia. Pero ¿por qué tenía que ir sobre la tapa del arca? Hebreos capítulo 9, versículo 1. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal, el tabernáculo. Se habilitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamado lugar santo, la parte delantera donde no estaba la presencia del Señor, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, la parte para hacer los rituales cotidianos, de los sacrificios de todos los días. Tras la segunda cortina, el segundo velo, que se entraba como dice, estaba la parte llamada lugar santísimo, lugar reservado para el sumo sacerdote, que solamente una vez al año podía entrar. Dentro de ese lugar santísimo, ahí sí estaba, versículo 4, el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, escondida en ese lugar de determinada medida. No recuerdo las medidas, pero era como si fuera un cajón prácticamente. Ahí estaba, detrás de la cortina, ahí estaba el arca. Y dentro del arca, dice, versículo 4, dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines, unos ángeles especiales que son los que habitaban en la presencia del Señor. Estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca. Y me encanta cómo termina el autor de Hebreos el versículo 5, que dice, pero ahora no se puede hablar mucho de eso en detalle. Se ve que ya entendía de comunicación, de marketing y demás, y diciendo, esto aburre, entonces lo dejamos hasta acá, no contamos más al respecto. El arca del pacto, esa caja de madera que estaba revestida de oro por fuera, representaba un pacto, el contrato firmado entre Dios y el hombre. Y ese pacto estaba representado por dos cosas, por las tablas de la ley de Dios, y por la autoridad del sacerdocio. Cuando él ungió a Aarón como sacerdote, entonces estaba dentro del arca la vara que era de Aarón y que representaba que él tenía la autoridad, con un detalle de otras cosas que no vienen al caso contar ahora. Dice que estaba el maná, que es la provisión de Dios, el alimento que Dios le dio al pueblo cuando anduvieron 40 años por el desierto. Que estaba la vara de Aarón que le acabo de mencionar, autoridad y reconocimiento del sacerdocio. Que estaban las tablas del pacto, que eran las famosas tablas de los 10 mandamientos o de la ley de Dios, las famosas tablas de piedra que Moisés llevaba ahí, que las primeras se rompieron y después Dios tuvo que reponerlas. Y encima del arca, todo eso estaba adentro, arriba una tapa, madera y oro. Arriba de esa tapa los dos ángeles de oro macizo. Mirá si no va a desaparecer el arca. Y encima yo no me acuerdo, ahora no quiero exagerar, pero me parece que dice,
en la Biblia están las medidas, pero no me parece que dice que medían 3 metros de ala a ala, de punta a punta de cada ala, medían 3 metros cada ángel de ancho. ¿Cómo no va a desaparecer? ¿Sabes qué? Y si no desapareció, dejásela cerca a un político, olvídate, no te queda, pero ni... Dice que hacían sombra sobre el arca, ni la sombra del ángel te queda, absolutamente. Estaba eso, los ángeles arriba del arca. En ese lugar donde estaba entre los ángeles y la ley que estaba debajo y el sacerdocio que estaba debajo, en esa tapa es donde tenía que ponerse la sangre pintarse con la sangre del animal. ¿Por qué? Porque en definitiva todo esto era para que usted entienda por qué. Porque la sangre del animal abría una brecha y separaba la presencia de Dios que estaba arriba de la ley de Dios que estaba adentro. Separaba la presencia de Dios que estaba arriba de la autoridad del sacerdote que estaba adentro. Entonces, cuando ponía la sangre, la presencia de Dios queda sobre la sangre y la ley ya no se ve. Y la autoridad sacerdotal ya no se ve. Es como decir, la ley de Dios, los 10 mandamientos, el sistema de leyes de pecado, de sacrificio, al ver la sangre, quedaba ya cumplido. El sistema sacerdotal, de quién podía orar, de quién podía presentar un sacrificio, de a quién se le tenía que llevar la situación, las ofrendas por las enfermedades, quedaba abolido porque estaba la sangre. Entonces cuando pintaban con la sangre, es como si Dios dijera, la sangre pagó todo lo demás, ya no hay falta, ya no hay pecado. ¿Entiende el concepto? Así rapidito, en 10 minutos se hizo una clase de teología bíblica y sistemática, así rapidísimo para entender pecado y salvación. Eso era todo el sistema de sacrificios y ese era todo el secreto. Por lo tanto, cuando Jesús en la cruz y previamente a la cruz, en el patio del sumo sacerdote, cuando ahí empieza a derramar su sangre, la sangre de Jesús vuelve a ser lo mismo entre la presencia de Dios y la ley de Dios. La sangre de Jesús, el Cordero perfecto para expiación, vuelve a ocupar lo mismo que la sangre de estos animales. Hace una separación entre la autoridad de Dios, entre la autoridad del sacerdote y entre la ley de Dios. Entonces Dios ve la sangre de Jesús cuando cada uno, el día que usted recibió a Cristo, y si no recibió a Cristo hasta ahora, lo puedo hacer perfectamente en esta noche. Hoy tenemos una promoción 2x1. La Biblia dice que el pecado no puede permanecer delante de la presencia de Dios. Hace unos días estábamos hablando con alguien que me decía, Dios cambió, porque antes Dios consumía y ahora Dios no consume. Sonó feo eso de Dios consume. Bueno, sí, sonó feo en serio. ¿Me entendió? Digo, no, Dios no cambió. ¿Qué pasó? Es un sistema intermedio, es un tiempo de gracia, se llama dispensación de la gracia, precisamente por la sangre derramada de Jesús, la sangre del Cordero. Por lo tanto, en la antigüedad, antes de Cristo, un pecador no podía acercarse a Dios si no llevaba un sacrificio, un animal o sangre. Si alguien se acercaba a Dios sin sacrificio, sin animal o sin sangre, era consumido. Como por ejemplo, después en otro momento y como señal de autoridad, los hijos del sumo sacerdote van a presentar una ofrenda trucha, un sacrificio trucho a Dios. Y cuando se acercan al arca, quedaron consumidos. Un rayo les cayó encima y los fulminó. Entonces el día que usted recibió a Cristo, se acercó para decirle al Señor, yo te recibo en mi corazón, así sencillamente, el día que osó querer hablar con Dios, como estamos viendo en la serie de los miércoles, que el próximo miércoles ya retomamos junto con el culto de primicias de abril, cuando está haciendo esa comunicación con Dios, al decirle Padre nuestro, Padre mío, Dios mío, Jehová, Yahvé, Señor, lo que sea, automáticamente, ¿me va siguiendo? Automáticamente Dios envía juicio sobre esa persona en pecado. Automáticamente se consume, ese sacrificio, esa persona, porque está en pecado. Automáticamente un rayo cae y la fulmina. Pero ¿cómo?
Cada vez que usted se presenta delante de Dios, la sangre de Cristo está puesta en el lugar del sacrificio, lo primero que Dios ve es la sangre. Y como Dios no tiene tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que Dios vive en un permanente, en un eterno presente, cada vez que usted se va a presentar delante de Dios, Dios lo va a matar por irreverente, y cuando lo va a matar, ve la sangre. Me iba a sentar, pero no. Y el que muere es Jesús. ¿Vamos otra vez? Cada vez que usted se acerca a Dios a decirle lo que sea, desde perdóname hasta dame, y seguramente le decimos más dame que perdóname, ¿no? Cuando usted se acerca a Dios a decirle lo que sea, Dios envía juicio para matarlo. Pero cuando envía el juicio, Dios está viendo a Jesús muriendo en la cruz. Y el juicio de Dios nuevamente cae sobre Jesús. Aunque haya sido hace 2000 años y usted quiera hoy hablar con Dios. Le repito, Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Entonces, como si fuera todo al mismo tiempo, ahí lo está viendo. Por eso Jesús era el único apto para ocupar ese lugar, y por eso Él hizo un sacrificio expiatorio, con el cual pagó, limpió, quitó, borró nuestros pecados. En las dispensaciones, ya que le dije dispensaciones, cuando llegue el momento que después el Señor venga a llevarse a su iglesia, cuando el Espíritu de Dios se ha quitado de la tierra y entonces empiece una nueva dispensación, la gracia de Dios ya no está presente, porque la iglesia ya no está presente, porque el Espíritu ya no está presente. Entonces todo sigue como estaba. Y después de que Cristo venga a buscar a su iglesia en la segunda venida del Señor, o en el arrebatamiento, después de que eso suceda, esto es para otra serie de mensajes, después de que eso suceda, alguien se va a querer acercar a Dios y va a ser fulminado, salvo que previamente ofrezca un sacrificio. Pero eso lo dejamos para otro momento, porque ya estamos hablando de una dispensación mucho más adelante. La sangre de Jesús separaba la presencia de Dios de la ley de Dios. La sangre de Jesús pagaba las violaciones al pacto ante la presencia de Dios. La sangre de Jesús reemplaza, y definitivamente, la sangre de los animales sacrificados. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos, que eran los animales que se presentaban en el día de la expiación, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen, le habla Dios, a ti no te complacen ni los sacrificios ni las ofrendas. En su lugar, le dice Jesús a su Padre, en su lugar, en lugar de sacrificios y ofrendas, me preparaste un cuerpo. Voy a seguir acá, si no me pierdo con la lectura. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, versículo 7, Jesús le dice al Padre, por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Por eso es que después le dice, no quiero, pero no sea lo que yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Bueno, no dijo así, es más elegante. Yo se lo hago en versión mía. Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. Por eso dice y repite inmediatamente, Jesús repite, así lo cuenta el autor de Hebreos. Primero dijo en versículo 8, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Había que presentar el sacrificio, pero a Dios le daba lo mismo. Era simplemente un trámite, era un ritual. Y yo a veces me preguntaba en realidad, ¿por qué Dios exigía todos esos sacrificios y los animales y el derramamiento de sangre y la ofrenda de cereal y la ofrenda en dinero y que las tórtolas y que las palomas y qué sé yo? ¿Por qué Dios pedía todo eso si, como dice acá, no le gustaba? Pero a través de todo eso, Dios generó en la conciencia del hombre
entender el valor del sacrificio. A través de todo eso, el hombre entendió que para acercarse a Dios tenía un precio. Para acercarse a Dios algo había que perder, algo de valor había que dejar. Para que entendiera después a futuro, para que el pueblo entendiera a futuro, si a usted le gustan las series que tienen así multiversos, o las series que tienen viajes en el tiempo, o alteraciones de línea temporal, todo ese tipo de cosas que a mí me fascinan, si a usted le gusta todo eso, la Biblia es pionera en eso. Cuando no existía nada de todo eso, la Biblia ya lo tenía, porque en el Antiguo Testamento te cuenta cosas que solamente las vas a entender cuando después se cumplen en la cruz. O sea, que había casi 4.000 años de diferencia. La gente de ese momento no entendía, solamente sabía que tenía que hacerlo. No entendía y nunca lo iba a entender porque había 4.000 años de diferencia. Pero cuando pasaron los años y ya era ritual, ya era costumbre, el día que Jesús murió, y ni te cuento cuando resucitó, no le podía decir que había resucitado. El día que Jesús murió, el entendido, como José de Arimatea, dijo, ahora entiendo. Mira todo esto, era para que yo comprenda que, como dice una oración tradicional, de un culto tradicional, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Con razón! Con razón me costaba, con razón tenía que esforzarme, con razón tenía que separar un animal y que fuera perfecto. Con razón, ahora sí me doy cuenta. Entonces, al entender eso, continúa diciendo, no te agradaban, aunque exigías que eso se presentara, versículo 9, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, la parte de los sacrificios, para hacer lo segundo, vine a hacer tu voluntad. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con un solo sacrificio, el de Jesús, ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, porque fueron llevadas al desierto por el macho cabrío cuando Jesús fue ascendido a la presencia de Dios. Y puesto que estos ya han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. El sacrificio de Jesús, no una muerte sin querer hacerlo y bueno, de tan valiente y el héroe a favor de... El sacrificio de Jesús fue la ofrenda perfecta para ser presentada delante de Dios, para pagar por la culpa y por el pecado de toda la humanidad. El sacrificio de Jesús fue la ofrenda perfecta para suplir ese día en que Adán y Eva no tenían nada que hacer. Eva salió a pasear, se encontró con la vecina serpiente, se puso a charlar con la serpiente le enroscó la víbora literalmente, entonces se corrió del plan de Dios. Habiéndose corrido del plan de Dios, va y le dice a Adán, che Adán, me dijo la vecina que está buena la fruta. Y Adán, que era un nabo, un gil y un paparulo, le dijo, así dame. Y se rompió el plan de Dios, al punto que se tuvo que hacer una división, lo sacaron del medio y pasaron miles de años hasta que el Señor toma la primera restauración en la cruz. El sacrificio de Jesús fue la ofrenda perfecta para resolver ese conflicto que había sucedido en el Edén. Como le dije el miércoles, que la Pascua empieza en el Edén, en el jardín. Claro, todavía faltan algunas cosas. Un detalle, el detalle que vamos a ver el domingo, el de la resurrección, que es el que completa esa idea. Y falta otra cosa, todavía hay gente que no entiende, o no cree, o no sigue. Bueno, esa es otra cosa. Mientras tanto, tenemos que acercarnos, entrar a esa tierra prometida que Dios nos da y esperar.
Porque entramos en un nivel de espera constante y permanente, porque todavía la obra no está completa. La obra está completa cuando el Señor vuelva, busque su iglesia, juicio sobre la tierra, desciende la iglesia completa, y ahí sí, recién de, vaya a saber cuánto, se empieza a vivir nuevamente, en forma activa, el huerto del Edén sobre la tierra, como Dios lo había pensado, como Dios lo había querido, al principio de la creación del mundo. Mateo 26, 47. Y ya vamos a contar los detalles específicos de lo que pasó. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor, Judas, había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Y de ahí viene, que lo digo siempre, se lo repito, ahí viene la costumbre, la tradición religiosa de decir que en la iglesia se tiene que dar 2 besos, porque si se da un beso solo es el beso de Judas. Entonces, saque eso, el tiempo que se pierde con dar 2 besos, no tiene idea. Y si alguna vez lo llegan a invitar a una iglesia eslava o rusa, que el Señor me guarde que jamás tenga que ir a predicar a una iglesia rusa. Se dan 3 besos los tipos. Es una cosa que te queda la cara así, como si te hubieras afeitado 3 veces seguidas. No, el beso de Judas fue el beso de Judas, punto, listo, ya está. Porque en la otra versión dice, no me acuerdo si es en Lucas, creo que dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, no, un beso no es pecado. Bueno, no, ¿entendió? No es así. Verso 50. Amigo, respondió, 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Mateo 27, versículo 1. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Versículo 20. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los 2 quieren que suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? El tema del devocional de esta mañana, al que llaman Cristo. Preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Pero él dijo, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Verso 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto color escarlata, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo, ¡viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la vara golpeaban su cabeza. Después de burlarse de él le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Verso 33, llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes. Se sentaron a vigilarlo y encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Verso 45, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado del pueblo, de toda la nación, estaba sobre él. Versículo 50, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. La muerte de Jesús abrió una brecha en el mundo espiritual, dando a la iglesia, a vos, acceso libre a la presencia de Dios. A partir de la muerte de Jesús ya no necesitamos un intermediario,
ni ningún santo, ni ninguna imagen, ni ninguna María, Juana, Pepa o Anastasia. A partir de la muerte de Jesús tenés libre acceso para presentarte y decirle: acá estoy, soy yo. Y si te agarra miedo de ser consumido, la sangre está sobre tu cabeza. Si es que la sangre está sobre tu cabeza. Por eso decía ayer, también el devocional de esta mañana: no salgas del lugar donde Dios te puso. Permanecé bajo la autoridad y la cobertura de la sangre. Permanecé en comunión y en relación con Dios. Por eso es que Hebreos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Verso 54, Mateo 27. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús trae convicción del poder de Dios y su intervención en el mundo natural. La pastora decía mientras estaba ministrando la ofrenda que a veces uno piensa que Jesús se olvidó. A veces uno cree que Jesús no está. Algunos en aquel momento tal vez llegaron a pensar que Dios era una mentira. Tal vez vos en algún momento pensaste, ayer lo hablaba con alguien, tal vez vos en algún momento pensaste que era una mentira y que esto en definitiva es simplemente un poco de show, un poco de ritualismo y nada más. Tal vez en algún momento tuviste la sensación de que el Señor no te respondía y de sentirte solo, frío y abandonado. Si no te pasó, qué bueno que no te pasó, y si te pasa, capaz que te sirve para acercarte. A mí me pasó. Pero aunque todo eso pareciera ser así, Dios no está ni lejano, ni distante, ni se olvidó. Dios ni te mira desde la otra punta, sino que Dios tiene, como tuvo en esa ocasión, una intervención directa en el mundo espiritual que tiene un impacto en el mundo natural. Aunque no lo veían, Él hizo algo ahí que sacudió la tierra, que se sorprendieron, que hizo que el centurión diga: wow, este era el Hijo de Dios. Y solamente porque vio un poco de terremoto. Mire si veía un milagro que estuviera haciendo el Señor ahí en el medio. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Esto no es para hoy, pero lo tengo que leer, si no lo demás no encaja. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Según la ley, no te lo mereces. Según la ley, mereces la muerte. Según la ley, vas derechito a la condenación y a la perdición. Según la ley, estás en pecado. Pero la muerte de Jesús, anuló ese acta y anuló la deuda que estaba en tu contra, clavándola en la cruz. La muerte de Jesús cambia tu condición y cambia tu posición. La muerte de Jesús trae perdón para nuestras faltas y pecados. La muerte de Jesús anula toda acusación que haya en tu contra. Y la muerte de Jesús anula la condenación que nos llevaba a una vida de perdición, a terminar perdidos en el infierno. Versículo 15. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La muerte de Jesús tuvo y obtuvo victoria definitiva contra el mundo espiritual. Por eso, ¿qué le parece si se pone de pie? Dice versículo 6 de Colosenses 2, antes de lo que había leído recién. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él. De la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él. ¿Cómo recibió a Cristo como Señor? Dándose cuenta que lo necesitaba, teniendo convicción de su propia realidad, dándose cuenta que no podía ser salvo por sus propios medios, sintiendo, viendo, experimentando, creyendo que Dios tiene poder para sanar, para cambiar su vida, para cambiar su condición, para cambiar su posición. De la manera en que recibiste a Cristo,
De esa misma manera tenés que seguir viviendo, creyendo todo eso. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Cómo recibió a Cristo? ¿Por qué recibió a Cristo? El sacrificio de Jesús cambió la realidad del mundo y una vez cambió tu realidad. Y si tal vez nunca lo hiciste antes, esta puede ser tu oportunidad. Y si lo hiciste antes, total, con mi esposa nos casamos 3 veces nosotros. Entonces, si lo hiciste antes, sirve de reválida. Y si lo hiciste antes, pero patenaste, te desviaste, te corriste, te olvidaste, te alejaste, qué buena oportunidad, otra vez, para presentarnos delante del Señor.